Soy Juan Domínguez, médico general que comúnmente se encuentra en el área de urgencias en un hospital de un hermoso pueblito en Veracruz. En este canal nos encargaremos juntos de aprender sobre algunas enfermedades, basado en anécdotas que vivimos con nuestros pacientes en ocasiones un poco bizarras, con el único afán de informar a la población de una manera diferente. Este contenido va dirigido a la población general. En algunos de los casos podremos reír y en otros podremos llorar, pero en todos podremos llevarnos algo en qué pensar y analizar. Todos los casos son anónimos y, como lo dijimos antes, el único propósito es informar y evitar que vivas malas experiencias. Te invito a que aprendamos juntos. Comencemos. Hola, hoy contaremos una anécdota un poco diferente a las anteriores, ya que esta anécdota no terminó tan mal después de todo, pero en lo personal me hizo recordar a uno de mis maestros de la universidad, el cual siempre nos decía: recuerden que las personas mienten. Siempre es bueno dudar e irse por el camino de la duda, la intuición y la lógica. Normalmente cuando sales de la universidad sales como un robot, totalmente automatizado. Todo lo quieres hacer paso por paso y crees que lo vas a encontrar igual que en el libro. Por mucho que leas y seas demasiado bueno, el mundo real es muy diferente a la escuela. Esta anécdota comienza en la tarde de un mes de mayo, en mis primeros días de consulta general, una tarde muy calurosa por cierto, como suele ser aquí en Veracruz. Cuando llega una paciente que llamaremos Doña Josefina, una mujer de 42 años de edad, la cual acude a consulta con su hermana. Doña Josefina era una persona muy agradable, amable y respetuosa. Dentro del interrogatorio para conocerla, me comentó que ella era una persona muy religiosa, la cual servía en una iglesia cercana a su casa. Era soltera y me dijo que ella había nacido para predicar su religión, ya que no le interesaba otra cosa más que sus creencias religiosas. En particular, lo acentuó demasiado. Entonces, pasamos al motivo por el cual acudía a consulta. Según me comenta ella, llevaba ya unos meses con dolor abdominal, muchas náuseas y dificultad para poder hacer popó. Me dijo que antes de esos meses ella no había tenido problemas para ir al baño. Aquí lo primero que me dijo fue: ya me hice unos estudios que una hermana de la iglesia me recomendó. Me dijo que ella andaba igual. Dijo que tenía los mismos síntomas y le salieron positivos. Y le dieron ceftriaxona y mejoró bastante. ¿Se imaginan qué estudio se realizó? Así es, amigos, eran las famosas reacciones febriles. Haremos un paréntesis para explicar la fiebre tifoidea y las reacciones febriles. La famosa fiebre tifoidea es una infección por una bacteria, o sea, un bicho, del cual comúnmente nos infectamos por consumir un alimento que presentó contacto fecal. Por ejemplo, no lavarse las manos después de ir al baño y así comer. Al consumirla, la bacteria se va a la sangre y se genera la infección. Se puede llegar a curar sola, pero sin antibiótico el paciente tiene una alta probabilidad de fallecimiento, de un 30 a un 40%. Esto quiere decir que de 10 personas que se infectan, de 3 a 4 pacientes de esos 10 pueden fallecer. Los síntomas son fiebre alta, normalmente arriba de los 40 grados, dolor abdominal, dolor de cabeza, pérdida del apetito, malestar general y diarrea o estreñimiento. Es importante recalcar que hay algunas otras infecciones que pueden presentar síntomas parecidos, pero no se generan por tifoidea. En una situación crítica, la fiebre tifoidea puede llegar a generar sangrado de tubo digestivo o bien hasta una neumonía. La manera correcta de diagnosticar la tifoidea actualmente es con hemocultivos, o sea, cultivos de la sangre, nunca por reacciones febriles. Actualmente en México hay muy poca fiebre tifoidea, gracias a las medidas sanitarias generales. Ahora, ¿por qué las reacciones febriles actualmente no sirven de mucho? De inicio deben de hacerse solo cuando hay fiebre, como su nombre lo indica, por eso son reacciones febriles, reacción ante una fiebre. Tener mareos o dolor de cabeza no es indicación para realizarlas. Las reacciones febriles son estudios que buscan anticuerpos contra varias bacterias, como Salmonella, Brucelosis o bien Proteus.
La única con la que aún puede llegar a tener valor diagnóstico es la brucelosis. Bien, ¿qué es un anticuerpo? El cuerpo, al tener contacto con un bicho, digamos, que crea soldados especialistas en atacar a ese bicho. Las reacciones febriles buscan a estos soldados especialistas que solo se generan ante el contacto de una enfermedad en particular, para detectar si hemos tenido contacto con estos bichos. O sea, es una forma indirecta de buscar la infección. Si tenemos reacciones febriles positivas, no significa que tengamos la enfermedad. Solo está indicando que nosotros ya tuvimos contacto con esos bichos. El diagnóstico debe de hacerse con el cultivo de la sangre y obviamente ir de la mano con los síntomas que ya mencionamos. El tratamiento, debido a que lamentablemente usamos los antibióticos de manera indiscriminada, suele ser difícil ante una fiebre tifoidea real, ya que el bicho se vuelve resistente a los antibióticos, por lo que se debe de dar un tratamiento con antibióticos específicos de acuerdo al cultivo, que en algunas ocasiones son demasiado costosos y solo se manejan de manera intrahospitalaria, o sea, solamente en el hospital. Una de las preguntas más comunes que me hacen en el consultorio suele ser: si no sirven las reacciones febriles, ¿por qué los laboratorios las siguen haciendo? La respuesta suele ser igual de sencilla que la pregunta. Lamentablemente en México hay dos factores principales. El primero tiene que ver con el negocio de algunos laboratorios. Hay algunos lugares donde hasta en paquetes te los venden sin tener una utilidad real. El segundo factor es la falta de conocimiento o de preparación en cuanto al tema de algunos profesionales de la salud, que a pesar de conocer las razones de no usar las reacciones febriles, las siguen pidiendo. Eso tiene que ver con el hecho de no entrar en conflicto con el paciente y que el paciente se vaya feliz del consultorio con lo que vino a buscar, que lamentablemente suele ser el antibiótico. Al final se hace una cadenita. Si el médico la pide y el paciente la paga, el laboratorio las seguirá realizando. Así que si tu médico te pide unas reacciones febriles porque te duele la cabeza o te sientes mareado, huye de allí, por favor. ¡Huye! En fin, volvamos al caso. Luego de explicarle todo esto a la paciente, no la noté muy convencida, pero continuamos con la consulta. Al revisar a la paciente noté una masa en el abdomen, que al manipularla, o sea, al moverla o al tocarla, le provocó mucho dolor. También notamos mucha inflamación abdominal, probablemente debido al estreñimiento. Me llamó mucho la atención porque algunos meses atrás tuve un caso muy parecido en el internado, siendo aún un estudiante. El caso que vi en el internado fue por un problema en el útero, donde a la paciente no le fue nada bien lamentablemente, debido a que presentó un sangrado intenso y terminó perdiendo la vida. Volviendo con doña Josefina, le pregunté si había tenido su menstruación normal. Ella mencionó que era irregular, que a veces pasaban hasta 5 o 6 meses sin menstruar. Me comentó que no menstruaba desde hace 5 meses. Debido a la edad, llegué a pensar que se podía tratar de un tema de menopausia, por el cual estaba perdiendo ya sus periodos menstruales. Ella comentó que no llevaba una vida sexual activa, porque no tenía pareja. Por lo tanto, era obvio descartar el embarazo. Doña Josefina comentó que ella sabía que era tifoidea, a pesar de lo que ya le habíamos comentado. Con gestos de molestia me dijo: solo necesito el antibiótico, porque eso me va a ayudar. Obviamente le comenté con respeto que no se lo íbamos a dar por la información que antes le habíamos mencionado. Se molestó, pero continuamos en la consulta. Le solicité un ultrasonido y algunos exámenes de laboratorio, dentro de los cuales solicité una prueba de embarazo. Al ver la solicitud de estudios y sobre todo la prueba de embarazo, doña Josefina dio el grito en el cielo. Se enojó y se ofendió diciéndome que era una falta de respeto, que si ella ya me había dicho que no tenía relaciones con nadie, aún así le solicitara una prueba de embarazo. Que me imaginara qué pensarían sus hermanas de la iglesia si ella se hacía una prueba de embarazo. Cabe mencionar que su hermana también se molestó mucho debido a todo lo ocurrido. Yo le comenté que era parte del protocolo que teníamos que seguir y que se le pedía a todos los pacientes. Antes de irse, les comenté que llevaran las órdenes de estudios, que se los realizaran,
que eran importantes, ya que hay enfermedades que pueden complicarse si no se detectan a tiempo. Obviamente esto pensando en el caso que tuve en el internado. Sin embargo, salieron muy molestas e indignadas comentando que ni de chiste iban a volver conmigo. Al pasar el tiempo, 1 mes y medio para ser exactos, al entrar al área de urgencias en la guardia nocturna me encuentro con la hermana de doña Josefina, la cual me dice que la habían ingresado ya que presentaba sangrado y que la masa o el tumor que le habíamos notado 1 mes y medio antes había crecido y no la dejaba respirar bien. Aunado a que las náuseas habían empeorado demasiado y las piernas se estaban hinchando. Al pasar a valorarla, solicitamos que se hicieran los laboratorios que 1 mes y medio antes habíamos pedido, los cuales jamás se realizaron. Los resultados nos sorprendieron a todos. Resulta que doña Josefina tenía un embarazo de aproximadamente 24 semanas de gestación, el cual, debido a su edad y a que no llevó un control prenatal adecuado, era de alto riesgo. En ese momento, el sangrado se debía a una amenaza de aborto. El caso se complicó ya que doña Josefina presentó preeclampsia. Su hermana estaba súper enojada con doña Josefina, ya que, como antes mencionamos, en su situación religiosa no era bien visto las relaciones fuera del matrimonio y que ella fuera una madre soltera era aún peor para sus creencias. Doña Josefina pudo salir adelante. 3 meses después tuvo un hermoso bebé, aunque en el parto tuvo algunos problemas debido a todo lo sucedido. Este caso debe hacernos reflexionar en varios aspectos. En lo personal, a mí me ayudó a entender que no debemos confiar en nadie y siempre debemos irnos a lo lógico antes que nada. Doña Josefina presentaba pérdida de la menstruación. La causa más común de pérdida de la menstruación, adivinen cuál es. Así es el embarazo. Aunque ella me juraba que no era posible, ya que ella no tenía pareja en ese momento. Incluso al grado de llegar a molestarse conmigo por la insinuación de que pudiera estar embarazada. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si le hubiéramos hecho caso a doña Josefina y a sus famosas reacciones febriles? ¿Qué hubiera pasado si le hubiéramos dado algún medicamento dañino para el bebé? ¿De quién sería la culpa? ¿A quién hubieran culpado ustedes? No debemos dar por hecho las cosas. Todos los casos son diferentes. Los estudios de laboratorios están por una razón. Debemos usarlos cuando se requieran. Pero, por otro lado, debemos evitar hacer estudios de laboratorio que no nos aporten nada, como por ejemplo las reacciones febriles, además de que representan un gasto innecesario para el paciente. En el caso de doña Josefina, si se hubieran hecho los exámenes que pedimos, muy probablemente hubiéramos evitado que se complicara y desarrollara la preeclampsia. Espero este caso les haya gustado. Lo bueno de este caso es que tuvo un final feliz, ya que doña Josefina al final fue muy feliz con la llegada de su bebé. Escriban en los comentarios qué les parecen las anécdotas. Muchas gracias. Suscríbete y espera pronto nuevas historias que nos harán llorar, reír y sobre todo aprender basado en situaciones reales que no nos gustaría que ustedes repitieran. Hasta luego.